Bueno, es una satisfacción conversar con el ingeniero electrónico Juan Carvajal, que en muchas oportunidades ha puesto rigor, ha puesto análisis severo, ha puesto cifras y objetividad a las sensaciones confusas que teníamos respecto de la pandemia, puesto que fue miembro voluntario de Open COVID, esta organización espontánea que permitió acumular información para tener un punto de vista independiente y crítico. Señor Carvajal, buenas noches y bienvenido a RPP. ¿Cómo está? Buenas noches, gusto en saludarle. ¿Qué le dicen a usted las cifras que tenemos del desarrollo, de la presencia del Omicron en el Perú? Porque estamos perplejos de lo que ha pasado en otros países del mundo. Por ejemplo, los países europeos, que se creían prácticamente liberados de la amenaza, se hallan en una situación, en algunos países, peor que lo que han tenido nunca en términos de número de infectados, no de muertos ni de hospitalizados. Pero en África del Sur, donde comenzó esta variante, donde se la identificó genómicamente, ha comenzado a bajar bruscamente el número de las personas infectadas por Omicron y nadie sabe explicar por qué. Así que, ¿qué es lo que nos puede decir usted sobre los posibles escenarios con el Omicron, ahí donde se le ha detectado más, que tengo entendido, Lima y Piura? Sí, en efecto, lo que usted refiere, lo último con respecto a Sudáfrica, digamos que es, si cabe el término, alentador lo que está sucediendo al menos en los últimos 8 días, en la última semana. Lo que se vio, digamos, en Sudáfrica desde el 24 de noviembre hasta el 18 de diciembre fue una subida rápida de incremento de casos a razón de la variante Omicron. Pero mire usted que así de rápido avanzó, pero así de rápido también está bajando de manera acelerada y no se observó y no se ha observado por lo pronto un incremento en la letalidad, en el tema de los fallecidos. Cosa distinta es aún en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Dinamarca, donde aún la variante Omicron sigue haciendo que los casos COVID-19 estén en incremento. Pero bueno, vayamos al país. Aquí, ¿pero hay alguna hipótesis que permita explicar por qué esta evolución al descenso en África del Sur? Mire, es un tema muy peculiar el de Sudáfrica si uno lo compara con otros países europeos y Estados Unidos, porque Dinamarca, por ejemplo, o Reino Unido o Estados Unidos tienen una mayor tasa de vacunación que Sudáfrica. Entonces, una posible razón es que en Sudáfrica haya existido una alta infección previa, ¿no? Muy a pesar de la baja tasa de vacunación. Y es algo similar también que podría pasar en nuestro país, pero adicional a lo de Sudáfrica es que nosotros en el Perú tenemos una mayor tasa de vacunación, por encima del 60%. Y hoy, a pesar que estamos viendo un incremento de casos por variante Omicron en ciertos distritos de Lima metropolitana y, como usted lo refiere, en La Libertad y también en Piura, hoy no se observa una mayor demanda de la ocupación hospitalaria ni en UCI, ni tampoco en el tema de los fallecimientos. Si bien aún es muy prematuro, pero por el momento no se observa un punto hacia el alza, un punto de quiebre no se observa, a bien gracias. Se nos dijo, sin embargo, que el Omicron podía duplicar cada día el número de casos. Es decir, que si se comenzó con 6, sería 12, 24, 48, 96 y después un salto ya a casi 200. No ha sido así. Sí, eso es el término exponencial. Es más, hoy se conoce cerca de 70 casos confirmados, ¿no es cierto? Pero este número ya ha de ser mucho mayor, porque inclusive si hoy en este momento uno observa las gráficas de crecimiento de casos, por ejemplo, de Magdalena del Mar en Lima metropolitana, el punto que hoy ha alcanzado Magdalena ya superó al punto máximo que tuvo en abril y ha sido un crecimiento explosivo. Y lo mismo se observa en Miraflores, en San Isidro, en Santiago de Surco, o sea, van a esa tendencia. Entonces, esperemos que las medidas que se tomen en el camino ayuden a contener esta rápida alza, tal cual, por ejemplo, se ha visto en la caída brusca en Sudáfrica, ¿no? Entonces,
las medidas que se tomen van a ayudar a contener esto, ¿no? Ahora, lo que usted nos dice, si lo he comprendido bien, es que el hecho de haber tenido tantos casos, de ahí tanta mortalidad, va a jugar a favor de nosotros, puesto que esos infectados Correcto. tienen una mayor resistencia al contagio que en países donde ha habido menor porcentaje de gente contagiada. Correcto. Ahí justamente cabe el término del cómo explicar que el Perú tiene una alta cantidad de mortalidad por millón de habitantes. Somos el número 1, lamentablemente, y ese número, más allá de 200.000, conlleva a que la infección previa, ¿no? Lo que se conoce como la prevalencia, que haya una alta cantidad de personas que se hayan infectado previamente. Los 2 millones que como casos confirmados conocemos, sino más allá de 20 o 22 millones, sumado al tema de la vacunación, que a bien gracias también estamos avanzando, y eso ha ayudado. Inclusive, recordemos que la variante Delta se hablaba mucho, ¿no es cierto?, que en septiembre, en octubre, en noviembre iba a aparecer una tercera ola, pero sin embargo no ha aparecido. Ha ayudado la infección previa y está ayudando también la vacunación. Un último tema, ¿cómo se puede explicar que las infecciones de la variante Omicron conciernan sobre todo a jóvenes entre 21 y 40 años? Y ese es un caso muy particular que lo estamos viviendo acá en el Perú, en Lima Metropolitana. Precisamente esas edades de 21 a 30 y de 30 a 39 años en 9 distritos de Lima Metropolitana se está observando que este grupo, que es la población económicamente activa, que para en mayor movimiento o que para, digamos, en viajes o en reuniones también, está conllevando, por un lado, a que aumente la cantidad de casos a razón de los primeros casos detectados de la variante Omicron. Y no es un caso solo del Perú, o sea, también se observa en otros países que son esta masa poblacional, este grupo etario que está conllevando al incremento de casos, ¿no? Pero por otro lado, vea usted que casi estos 2 años de pandemia también nos ha mostrado que estos grupos etarios, digamos, no son los que finalmente se agrava su situación. O sea, no es tan crítica, por lo cual no conlleva a que estos grupos fallezcan en mayor cantidad con los CIES en los adultos mayores. Ingeniero Juan Carvajal, muchísimas gracias. Yo aprecio mucho que usted sea capaz de manejar los números con rigor, pero sobre todo poner su análisis cuantitativo al servicio de nuestra comprensión de las responsabilidades del Estado, pero también las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene frente a este desafío a nuestra vida y nuestra salud. Muchas gracias por su presencia, que tenga buenas noches y muy feliz año para usted y su familia. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos podemos ver mañana otra vez, si nos tienen a bien, a las 9 de la noche, a una nueva versión de Nada está dicho. Por ahora, muy buenas noches.